Bienvenidos a Cultura Legal. Cultura Legal, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del derecho, desentrañando casos, historias y conceptos legales para todos. Te ayudará a comprender mejor cómo el derecho impacta nuestra vida cotidiana. Comencemos. Cultura Legal. Sean todos bienvenidos. Estamos otra vez con el licenciado Ezequiel. Vamos a iniciar este nuevo podcast y vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué pasa cuando un funcionario público es despedido? ¿Qué es lo que ocurre en un proceso administrativo sancionador? Son preguntas que vamos a ir contestando en este podcast con nuestro invitado Ezequiel. Lo importante es saber cómo defenderse si tú enfrentas una situación parecida. Si tú enfrentas una situación en la cual no sabes cómo reaccionar frente a un proceso administrativo sancionador, nosotros acá te vamos a dar los tips, te vamos a dar la información que tú necesitas para defenderte, para conocer tus derechos. Así es que no te lo pierdas. Muy bien, bienvenido, Ezequiel. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios, Lick. En primer lugar, pues, darle gracias a Dios que estamos acá, ¿verdad, Lick? Eso creo que es lo más importante y pues agradecerles a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? Muy bien. Háblenos un poco de usted, ¿desde cuándo conoce esta ley? Pues fíjese, licenciado, que yo soy residente de Santa Ana, nativo de Santa Ana, gracias a Dios, pero prácticamente mi vida laboral he desenvolvido acá en la capital, ¿verdad? En la capital por las diversas oportunidades laborales que se me han brindado. Y pues precisamente enfocado en esta temática del régimen laboral a nivel público, pues en mis trabajos, en mis empleos públicos, pues he tenido la oportunidad de desenvolverme en esa área, ¿verdad, licenciado? Así es. ¿Cuál es el error más grave que comete un empleado público al ser notificado de que tiene un proceso en su contra? Un proceso laboral. Sí, en primer lugar, como empleados públicos estamos obligados prácticamente a saber sobre las normativas, no solamente las que vergen, sino que prácticamente las sanciones que podemos conllevar. Muy bien. ¿Tendrá usted algún caso que se recuerde que, pueda explicarnos de un caso real de una sanción que usted tuvo que enfrentar, ya sea como conociendo, ¿verdad?, el asunto como profesional? Sí, pero hay que hacer matices y diferentes aristas con respecto a las sanciones, ¿verdad? Porque recordemos que en base a la ley de servicio civil se desglosan tres: los despidos, destituciones y las suspensiones sin goce de sueldo. Relativamente hablando, una como enfática, sí, no recuerdo porque han habido varias, pero sí tenemos que tener esa distinción, ¿verdad? Las sanciones se dividen en tres: despidos, destituciones y suspensiones sin goce de sueldo. También hay otras más que menciona la ley, pero esas son las que más se pueden aplicar en el ámbito. Y la más dura es el despido, ¿verdad? La más grave. Es el despido, correcto. ¿La sustitución? La destitución, pues tenemos que esperar un cierto tiempo que establece la ley para volver a reincorporarnos a instituciones públicas, ¿verdad? Pero el despido sí ya nunca más puede volver a ejercer. Sí, la licencia, ¿verdad?, sin goce de sueldo implica que la persona sigue trabajando, ¿correcto? Suspensión sin goce de sueldo significa que la persona está trabajando pero no va a recibir, o más bien no está trabajando y por lo tanto no va a recibir un pago, ¿verdad? Sin embargo, sigue como funcionario en este caso. Hasta un máximo de 30 días, dice, menciona la ley. Dice que una vez yo estaba en un caso así, representando a una persona, ¿verdad?, pero era del Ministerio de Justicia y Seguridad, ese caso, ¿verdad? Era una persona que trabajaba en esa institución y, le dijeron, ¿verdad?, le notificaron que tenía que hacerse presente para una de este tipo de audiencia, ¿verdad? Pero ahí no sé si aplica esta ley del servicio civil en ese caso, porque como es una institución, un ramo del Ministerio de Justicia y Seguridad, creo que no aplicaron ese, sino que aplicaron otro, ¿verdad? Sí, de hecho hay una disposición, espero no estar equivocado, entre el artículo 6 o 7 de la Ley de Servicio Civil que menciona las instituciones que deben de conformar una comisión de servicio civil. ¿Y cuáles son? El primer filtro, perdón, hay una serie de instituciones ahí, no recuerdo, pero sí. 2 o 3. Prácticamente la Corte de Cuentas de la República, todas las direcciones que son adscritas al órgano ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral, son algunas, ¿verdad? Pero ahí están prácticamente de forma taxativa las diferentes instituciones que deben de conformar una comisión de servicio civil. Muy bien. Si ese proceso no inicia por medio de la comisión de servicio civil, estamos hablando de un mal procedimiento. Porque ya lo establece la ley de servicio civil.
También no podemos dejar a un lado la ley de procedimientos administrativos, que es bien importante. Es que se mezclan las dos normas. Exacto. Es como una especie de híbrido que se tienen que hacer, ¿verdad? Exacto, eso es lo que pasó en ese caso, porque igual le dieron una licencia nada más, más bien una suspensión. Esa es la palabra correcta, una suspensión sin goce de sueldo, ¿verdad? Y gracias a Dios la persona pues continuó, ¿verdad? A pesar de que había una negligencia que estaban ellos diciendo que había cometido, ¿verdad? Mi representado en ese caso, pero gracias a Dios pues él logró mantener en la posición en la que se encontraba, ¿verdad? Hay un dato importante, licenciado, que comentó. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública pues tiene diferentes dependencias. Entonces tenemos que abocarnos a lo que dice la jurisprudencia y también la ley de servicio civil, como repito, ¿verdad? Hay disposiciones que están taxativas, pese a que la ley hace más de 40 años que está emitida y promulgada, pero tenemos que tener en cuenta eso también. Esta ley, cuénteme, ¿cómo surgió, en qué tiempo surgió la ley del servicio civil? Fíjese que es bien curioso porque nosotros sabemos que a nivel de la República para emitir normativas por constitución es la Asamblea Legislativa. Pero este es un caso bien particular, se dio esta normativa dentro de un régimen militar, directorio militar. Si ustedes se fijan al principio, los acápites iniciales de la normativa menciona que la promulgó el directorio cívico-militar de acá de El Salvador. Esa normativa se dio como repito, dentro de como todos sabemos, entre los años 1950 y 1960, entre esos años, existía acá en El Salvador un régimen militar. Entonces, por medio del Ejecutivo fue que emitieron esa ley. Claro, por nuestras nuevas actualidades, el nuevo mundo en el que vivimos, tanto jurídico como socialmente, pues prácticamente es casi necesario una nueva normativa, ¿verdad? Sí, estamos hablando de una ley que es bastante antigua, ¿verdad? Porque el derecho es cambiante, ¿verdad? Día con día. Dinámico, correcto. Estamos hablando correcto. Puede haber cambiado, digamos, la dinámica social en la que estaba cuando se creó esa ley a la actualidad, ¿verdad? Sin embargo, vemos que se ha mantenido, ¿verdad? ¿Y a quiénes se le aplica esta ley? A los servidores públicos. Igual hay que tener una distinción que es un empleado público y que es un servidor público. ¿Cuál es la diferencia? Funcionario público y empleado público. Esas son las claves porque de hecho, por regla general, los funcionarios públicos están excluidos de este régimen laboral. Tanto los que son de elección popular, todos lo conocemos, la elección de segundo grado, que también está en las disposiciones para que cualquier persona las pueda leer, ellos están excluidos de este régimen laboral. Entonces son empleados públicos, ¿verdad? Empleados públicos, correcto. E incluso hay criterios resolutivos, licenciado, hay criterios resolutivos que emite el tribunal, que ha emitido el Tribunal de Servicio Civil, que es el máximo ente para regular los regímenes laborales a nivel público, ¿verdad? Hay varios criterios resolutivos que ellos han emitido que efectivamente hay ciertas figuras dentro de los empleados públicos que también están excluidos de esta normativa. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles empleados públicos están Los empleados de confianza. Esos son, si bien ciertos son servidores públicos, no tienen la calidad de funcionarios públicos, igual ni el aspecto salarial, ¿verdad? Pero tienen esa calidad de empleados de confianza. Empleados de confianza. Entonces los empleados de confianza usted también sabe que van a ser... son como por contrato, ¿verdad? Sí, siempre hay un elemento ambiguo entre las personas y es normal, ¿verdad? No sé si se ha escuchado... Como que no tienen mucha estabilidad ellos, ¿verdad? El tema de que ley de salarios, no sé si ese término se ha escuchado ¿Cómo no? ¿Se refiere a esto? Cuando hablamos de contrato o ley de salarios, estamos hablando de la misma ley laboral. Porque en un aspecto técnico financiero, dentro de la administración del Estado, pues estamos hablando de fondos FAES y fondos GOES. Los fondos GOES, que son los fondos del gobierno de El Salvador, por regla general, son los que están dentro de la ley de salarios. Pero no podemos dejar los fondos FAES, fondos de actividades especiales para el gobierno de El Salvador, que también entran dentro de esa rama, dentro de esa estabilidad laboral que establece la ley de servicio civil, ¿verdad, licenciado? Independientemente de tengamos la calidad de contrato o de ley de salario, ¿verdad? Así es. Es importante entonces, si ustedes son empleados públicos, conozcan esta ley, porque ahí están consagrados sus derechos laborales, ¿verdad? Y es necesario que los conozcan, por eso estamos aquí hablando de este tema. Si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirnos en este video y nosotros vamos a estar pendientes de contestar esas dudas que tengan. Entonces la ley civil entendemos que surgió hace mucho tiempo y ha habido muy pocas reformas o ninguna reforma al respecto. Sí han habido reformas. No quiero especular porque en materia de derecho las cosas son o no son. Es correcto. Entonces han habido unas reformas, pero la última creo que fue en el año 2022 referente al presidente
del presidente del Tribunal Supremo, perdón, Tribunal de Servicio Civil. Hay una conjunción ahí entre Tribunal de Servicio Civil y Tribunal Supremo Electoral, pero el Tribunal de Servicio Civil. Muy bien. ¿Qué derechos consagran para los empleados públicos esta ley? Sobre todo la estabilidad laboral, que creo yo que es la que más sobre todo es la que queremos aplicar, ¿verdad? La que nosotros como salvadoreños, ciudadanos de bien, de llevar a nuestro sustento a nuestra mesa, pues es lo que más consagra. Y otros derechos, ¿verdad? Otros derechos. Como puede ser el derecho al debido proceso, que es un derecho que está relacionado al proceso administrativo sancionador, ¿verdad? También hay un derecho constitucional, no sé si estoy equivocado, pero también el derecho de defensa, ¿verdad? El que consagra la Constitución en el artículo 11, derecho a ser oído y vencido. Petición de respuesta. Es correcto. Petición de respuesta. Vemos que hay un montón de derechos constitucionales que están siendo respetados o están insertos en esta ley. También hay una, digamos, prohibición en esta ley específica de que por represalia, ¿verdad? Política o de otro tipo, se pueda evitar que se pueda despedir a alguien por una represalia, ¿verdad? De alguna manera, esta ley protege a los empleados. ¿Es esto cierto? Sí. Exacto, porque tenemos que echa la ley, echa la trampa. Entonces, es un adagio que nosotros tenemos siempre de que nos enseñan en la universidad, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa, pero como repito, están las ciertas directrices. También saber, ¿verdad? Están los derechos y las obligaciones tanto de los servidores públicos. Saber cumplir y acatar también. Eso es una parte bien importante. De hecho, porque si no cumplen, ahí hay un problema. Hay un articulado que menciona acerca de las sanciones, tanto los despidos como las destituciones. ¿Cuáles son las causales, verdad? Y las causales de suspensión sin goce de sueldo. ¿Qué tipo de faltas existen? Pues, por ejemplo, la más típica, la más crucial que se da en instituciones públicas, lo voy a parafrasear porque igual no puedo dar las cuestiones expresamente, pero falta de deber de cumplimiento. Una falta de ley. Una falta de... O sea, si el empleado público comete esa conducta de, digamos, llegar un poquito tarde, por ejemplo, o no cumplir con el horario, o hacer algo que puede ser leve, es una falta. No estar apto para cargo. No estar apto. Eso es algo que también se da más que todo en cargos de confianza. En cargos de confianza. Muy bien. Y una falta más o menos grave, no tan grave, digamos, que implica una sanción, por ejemplo, de irse sin goce de sueldo. Suspensión sin goce. Estamos hablando de un ejemplo de suspensión sin goce de sueldo. Podría ser uno. Utilizar un subterfugio legal sería una de esas, licenciado. Le voy a explicar qué podemos utilizar como un subterfugio legal. Cuando la persona le pide, solicita un permiso, ¿verdad? Para faltar, tenemos derecho para solicitar el permiso, ¿verdad? Pero si el jefe los empleados tienen entre 5 al año, ¿verdad? 40 horas. 40 horas lo podemos dividir en 40 horas porque el empleado público puede solicitar una semana. Puede pedirlo... Sin justificar. 3 horas, sin justificar, correcto. Y con goce de sueldo. Pero digamos que esta persona viene y le pide permiso. Mire, jefe, fíjese que yo necesito hacer 2 días seguidos. 8, 16 horas. Pero esta persona solo le brinda un día de permiso. Esta persona, para justificar no llegar porque sale del país, y lo típico que ocurre es que van a pasar consulta de seguro social después de las 4 de la tarde para que les den incapacidad. Ahí se pueden juntar no solamente los 2 días de permiso, sino que más días de permiso, ¿verdad? Y legalmente estaría comprobándose, pues, exacto, pero éticamente. Es la figura de subterfugio legal, que estamos utilizando algo legal para realizar algo, por así decirlo, que no está dentro de la normativa. Recuerdo un caso que, pues, la persona... vamos a mezclar otras normativas dentro del régimen laboral porque es súper amplio. Entonces, hay una... Es la técnica del expediente administrativo que utiliza el sistema de salud. Estas personas, recordemos que los médicos tienen derecho al secreto profesional, ¿verdad? Claro. Y muchos tenemos... Así como también nosotros también. Correcto. El derecho, el secreto profesional. Y muchos desconocemos que la institución requirente, en este caso, puede solicitar al doctor qué le dijo la persona, a qué pasó consulta. Y no te podemos dar cuenta que la persona probablemente llegó a una mentira para que se le dieran eso. Y eso ocurre normalmente. Eso ocurre. Y puede ocurrir y ya ha ocurrido. Lastimosamente que podemos tener subterfugios legales. No, pues legales. Y llegar a la verdad es el punto. Sí, entonces conlleva una sanción no grave porque las suspensiones sin goce de sueldo no son graves, pero conlleva repercutir a un aspecto económico dentro de la esfera jurídica del empleado servidor público, ¿verdad?
Siempre es de contar que como es un proceso, ¿verdad? Es importante tener en cuenta los plazos, ¿verdad? Cuando se le inicia, por ejemplo, un proceso a un empleado público, tiene que tener en cuenta que existen plazos, existen tiempos, ¿verdad? Y uno de esos bien importante es el plazo para recurrir, porque todo proceso se puede recurrir, ¿verdad? ¿Qué tipo de recursos podemos utilizar en este tipo de procesos? Si vemos la ley de servicio civil, estamos hablando del recurso de revisión, que lo conoce el Tribunal de Servicio Civil, ¿verdad? Este está compuesto por funcionarios o personas del mismo ministerio, ¿verdad? El Tribunal de Servicio Civil, pues los elige la Asamblea Legislativa, el presidente, ¿verdad? Muy bien. Luego, pues son 3 magistrados los que están por dietas prácticamente, tienen sus trabajos, pero están por dietas prácticamente. El presidente de las reuniones en las que correcto. Entonces ellos son los que, como repito, el máximo ente dentro del régimen laboral de los empleados públicos. ¿Cuál es el caso más injusto que usted ha conocido o el más justo? No lo puedo decir. Sin el nombre. No, es complicado. Es complicado, pero de momento injusto tenemos que ver la parte del elemento relativo, ¿verdad? ¿Qué es lo injusto para mí? ¿Qué es lo que puede ser injusto para otras personas? Okay. Entonces, de momento no he visto nada injusto. Muy bien. Pero digamos, un recurso bien hecho puede salvar a la persona de que no lo despidan, ¿verdad? Si está bien fundamentado, sí, también siguiendo las vías administrativas siguientes, ¿verdad? Guardando las vías correspondientes, porque las personas se amparan con la ley de procedimientos administrativos y recordemos la parte recursiva de la LPA menciona un recurso de reconsideración, cualquier persona lo puede ver. Y se puede aplicar en estos casos. Claro, el problema es que si la persona interpone el recurso de reconsideración, esta persona, pues, recordemos que para el recurso de reconsideración conoce el mismo ente que emitió esa resolución, que toma una decisión, conoce ese mismo ente. El problema es que el Tribunal de Servicio Civil no reconoce ese recurso de reconsideración. Ok. Entonces, pasó el tiempo de los 3 días fatales que tiene para interponer ese recurso. Porque la ley lo dice, son 3 días fatales que si pasan los 3 días ya no puede seguir interponiendo ese recurso. Vamos a la sección rápida, a la más emocionante, la de los mitos. Yo le voy a decir un mito y usted me dice si esto es cierto o no. No me pueden despedir porque soy empleado del Estado. ¿Es esto cierto? ¿O no? Falso. Muy bien. Falso. Si me sancionan, ¿no puedo apelar o recurrir en un escrito por medio de una revocatoria? No puedo recurrir. ¿Sí puede recurrirse o no? Sí puedo, es verdadero. Es verdadero. ¿Los sindicatos salvan de todo este tipo de procesos, sí o no? O sea, de alguna manera tienen cierta incidencia, ¿verdad? Tenemos que ver la parte fundamentativa, pero no. Si conozco... Es falso. Okay. Es falso. Si conozco a alguien dentro de la institución que me cubre las espaldas, ¿puedo estar seguro? Falso. Falso, muy bien. No tengo derecho a abogado en un proceso administrativo. Verdadero. De verdad. Verdadero. No tengo derecho a abogado en un proceso disciplinario. No tiene derecho. Yo creo que sí. Sería falso. Ese sería falso. Sí tiene derecho. Yo he estado en algunos también. Sí. Muy bien. ¿Me pueden despedir sin darme razones? Falso. Muy bien. ¿El jefe decide todo? Falso. Es la ley, ¿verdad? De alguna manera. Si apelo, ¿me va peor? Depende del caso. Depende del caso. Relativo, ¿verdad? Es relativo. No necesito pruebas, basta con que diga la verdad y ya estuvo. Falso. Necesita pruebas. Okay. El aspecto documental es... Ajá. Muy bien. La ley del servicio civil ya no se aplica como antes. Falso. Falso, bueno. Muy bien. ¿Cuáles de estos mitos ustedes creían que eran ciertos, verdad? Pueden allí escribirnos también, vamos a estar pendientes. Muy bien, hemos llegado al final de este podcast. La verdad, un gran invitado. Hemos podido hablar de este tema y ya escucharon, ¿verdad? Es necesario conocer los derechos que se tienen como empleado público, pero también no hay que hacer trampa, ¿verdad? Hay que saber que la verdad siempre al final se conoce y siempre se va a demostrar en estos procesos a través de la prueba. Si bien es cierto, tienen todos los empleados derechos y esos están consagrados, hay que conocerlos y hay que también saber cómo se aplican en este tipo de procesos. ¿Algún consejo que pudiese darle a todos los que nos ven en este caso? Sí, como lo ha dicho el licenciado en este podcast que hemos realizado, pues todo empleado público puede tomar la ley, las leyes son públicas, están en internet de forma física
pues con una simple lectura basta con conocer nuestros derechos y también nuestras obligaciones, que muchos pues tendemos a solo ver nuestros derechos, ¿verdad? Pero también tenemos obligaciones. Eso sería la parte más genérica. Muy bien. Tener en cuenta que hay que cumplir con nuestras obligaciones para poder también ser beneficiados con nuestros derechos, ¿verdad? Excelente. Cualquier otra duda que tengan, vamos a estar pendientes entonces. Esta ha sido esta emisión de este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.